Bienvenida Isa. Isa va a compartir con nosotros ahora el tema. Si eres tan amable, Isa, porque no me traje mi cuaderno y no estoy en mi casa. Sí, gracias, Rose. Sí, el tema es no temer a ningún mal. Ok, gracias. Pues es todo Muchas tuyo, gracias. adelante. Isa. Muchas gracias. Pues buenas noches, compañeros. Yo soy Isacel y soy adicta, soy alcohólica y codependiente, y más lo que se acumula en la semana. Pues yo no soy una persona que hable mucho en las juntas. Me gusta mucho escuchar. Escuchando aprendo muchísimo. Y me doy cuenta que lo que yo tenía que hablar a veces ya lo hablé y ya no tengo esa necesidad de vomitar tanto. Sin embargo, sí creo que, pues ahora que ya me siento bien, tengo que compartir eso y eso me cuesta trabajo. Entonces, bueno, vamos a empezar un poquito con este tema. Ahorita escuchaba yo esto de la intuición y la inspiración. Yo no era una mujer intuitiva, yo perdí mucho eso. Yo sí creo que todos los seres humanos tenemos la intuición muy en el fondo y hay que empezar a desarrollarla. ¿Por qué me quedé pensando en eso? Porque ahora yo me guío mucho por esa intuición. Es como uno de esos canales que están abiertos hacia mi poder superior y que siempre que percibo algo, que siento algo, como que me vibra algo, ese es el camino. Entonces, ahorita que lo escuché, eso me gustó mucho. Y la inspiración, yo no la entendía, pero hoy sé que la inspiración se refiere, viene de la palabra en espíritu, ¿no? En el espíritu. Entonces, esto de la inspiración es este mensaje, esta chispa divina que viene y me hace crear algo, me hace tener como estos canales abiertos para la resolución de muchas cosas. Entonces, sí, hoy mi vida se rige por la intuición y por la inspiración, sin duda. Pero bueno, el tema que les vengo a compartir, además de mi experiencia de vida, que hoy les voy a compartir básicamente todo mi historial, se llama No temer a ningún mal. Y voy a enfocar mi historial con base a este tema. Cuando lo hablábamos Rose y yo, les voy a leer este fragmento que viene en el libro de Tal como lo ve Bill. Es el fragmento 166 y dice, aunque nosotros, voy a cambiar algunas palabras para que podamos entender las ideas, sobre todo estas de doble A. Dice, aunque nosotros, los enfermos emocionales, nos encontramos viviendo en el mundo caracterizado como nunca en la historia por temores destructivos. Vemos, no obstante, amplias indicaciones de la fe y aspiraciones tremendas hacia la justicia y la hermandad. Sin embargo, no hay ningún profeta, me encanta esto, que pueda pretender decir si el resultado global será la destrucción incendiaria o el amanecer. O sea, fíjense cómo nos habla de estos dos polos, ¿no? Bajo el designio de Dios, de la época más resplandeciente conocida por la humanidad. Ese texto está cargado de esta magia de que, y lo dice, a literal lo dice, ¿no? O sea, no existe nadie que venga a decirte que las cosas van a ser de una manera o de otra. Siempre yo creo que vivimos como en esta parte de la incertidumbre y a mí esa palabra de incertidumbre me mueve mucho porque a mí me daba mucho miedo la incertidumbre. Hasta el día de hoy tengo que lidiar mucho con esta parte porque toda mi historia me ha enseñado que cuando yo hago planes, llega algo y me los destruye. Cuando yo tengo pensado que voy a comer mañana o hacer mañana, pasa algo y eso ya no lo hago. Hago cualquier otra cosa, pero menos eso. Entonces, en realidad yo no sé o no sabía, y por qué empecé así, porque pues estos textos son mágicos, ¿no? Yo no tengo
en este momento la varita mágica para que, es decir, mis acciones me van llevando a que mi vida va a ser buena, pero yo no lo sé. A lo mejor mañana pasa un tren, me muero y se destruye mi casa por un sismo, qué sé yo. Pero yo estoy convencida de que todas mis acciones me están llevando a esta forma de empezar a vivir mejor, que espero y ojalá así sea mediante Dios primero. Estoy seguro que nosotros, los enfermos emocionales, comprenderemos este escenario. En el microcosmos hemos experimentado cada uno en su propia vida este mismo estado de incertidumbre espantosa. Podemos decir, sin soberbia alguna, que no tememos el resultado global, cualquiera que sea el curso que siga. Es así porque se nos ha posibilitado a sentir sinceramente y decir, no temeremos ningún mal, hágase tu voluntad, no la nuestra. Híjole, qué maravilloso texto. Qué maravilloso texto porque quiere decir que, y cómo dice, fíjense, dice sentir sinceramente, o sea, no dice piensa, no dice de lo que, o sea, no dice entiéndelo, analízalo, reflexiónalo, o sea, no metas procesos cognitivos al asunto, solo siéntenlo, siéntelo. Hay un tipo que al final, yo lo empecé a ver en YouTube porque algunas de sus cosas me gustaban, pero son como todos estos eh, monitos que de pronto sacan algo y se hacen como virales en la red. No me acuerdo ni cómo se llama el güey, pero habla de que sientas, ¿no? Y te da masajitos en el pecho y no sé qué, y empiezas a llorar y que, o sea, yo vi el show y dije, o sea, qué cosa tan espantosa. Pero lo que yo rescato de él es que él dice siempre siente, o sea, siente. Yo hoy al día me dedico mucho a dar cursos y bueno, trabajo mucho la tanatología, pero fíjense que curiosamente muchos de mis alumnos empiezan mis grupos, por ejemplo, ahora en Zoom empezó el grupo con 32 inscritos y acabamos cuatro porque yo entiendo que mi tanatología no es como todas. Mi tanatología va mucho en el sentido de que yo les hablo de sentir, ¿no? A mí me gusta que primero el proceso pase por mí, me atraviese, y ya después entonces yo soy capaz de transmitir algo. Yo no puedo transmitir algo si no lo he vibrado, si no lo he sentido. En ese sentido, a mí me gusta compartir. Yo no podría compartirles algo que no ha pasado, no digo por mi corazón, por mi estómago. Entonces, fíjense, yo quiero relacionar y que tengan muy presente este texto porque si se dan cuenta, habla de la oración de la serenidad, habla del paso 2 y del paso 3 sobre todo, porque nos está diciendo que pongamos nuestra vida en manos de Dios y que en ese sentido todo vamos a verlo como más a manera de que fluya, a manera de que las cosas se hagan así como tienen que ser. Aunque yo me pelee con el mundo, las cosas van a ser así. Entonces, esto tiene mucho que ver con ese paso 2, con ese paso 3, con la oración de la serenidad. Y si ustedes se dan a la tarea de leer este fragmento, que es el 166, les digo, van a encontrar de verdad una riqueza maravillosa en cada una de las palabras, porque dicen el microcosmos, ¿no? O sea, todo lo que pasa en ese mundo, acordémonos del Kybalión, que ese se lo cito mucho, como es adentro es afuera. Entonces, como pasa en ese cosmos enorme, va a pasar en mi microcosmos. Y obviamente esa incertidumbre que se tiene de cómo va a ser el mañana, ni siquiera el mañana, cómo va a ser al ratito, cómo va a ser mi noche. Yo sufría mucho de esos miedos y ahorita les voy a explicar por qué. Yo tenía mucho miedo, yo era una persona muy temerosa de vivir, yo era una persona muy temerosa de todo lo que pudiera rodear mi existencia. Sin embargo, hoy no tengo miedo porque sé que el miedo
es la falta de Dios. Sé que el miedo es la falta de esa seguridad que a mí me faltó, por ejemplo, en mis papás, ¿no? Yo tenía miedo de niña porque mis papás no me cuidaban. Yo tenía miedo de niña porque no me proveían de lo que yo quería, de lo que yo necesitaba, de lo que esa pequeñita de 6 años no tenía a la mano. Entonces, a fuerza necesitaba yo de un adulto y me daba mucho miedo que no me lo dieran. Entonces, yo crezco con ese miedo, pero hoy adulta, pues sé que al final yo tengo ahora ese gran padre, que para mí es mi Dios, que sabe que necesito y que yo no necesita que se lo pide, no tengo que ir a pedírselo porque Él me lo da, hoy me lo brinda y hoy lo entiendo, hoy me lo brinda sin que yo lo pida. Entonces, fíjense, yo les voy a hablar un poquito de mi historia porque les voy a ir relacionando cómo ha sido mi crecimiento en este programa y a lo largo de mi vida, cómo se ha manifestado el miedo y cómo hoy llego a no tener miedo. Me costó mucho trabajo, es un camino de mucho tiempo. Yo eh, crezco en una familia en donde mis papás, los dos eran, bueno, los dos son, bueno, sí eran uno muerto y la otra vive, pero eran maestros, los dos eran maestros. Pero yo me tengo que remontar un poquito a la historia de estos papás, porque hoy sé que cuando yo entiendo esa historia, cuando yo comprendo la historia de mis papás, puedo entender sus carencias, puedo entender lo que a ellos no les dieron, puedo entender lo que les faltó y en ese sentido yo ya no los juzgo. Y si no los juzgo, pues no tengo nada que perdonarles. Digo, también es un proceso. Primero me tuve que enojar con ellos, primero les tuve que decir, no me diste, no me proveí, no me provees de lo que yo necesitaba. Primero pasó eso, pero después, pues llegó el proceso en el que digo, bueno, no te juzgo porque tú actuaste de acuerdo a tu historia y entonces, pues no podías hacer otra cosa. Hoy creo que siempre, o por lo menos yo, siempre he hecho lo mejor que he podido con lo que he tenido. No he querido hacer algo mejor o si lo he querido no he podido porque ni cuenta te das, es decir, estás como en esta burbuja en donde quieres hacer otra cosa diferente pero no sabes cómo y que al final a lo largo de los años y la distancia del tiempo te hace ver precisamente eso, que tú actuaste y siempre estuviste siendo congruente con lo que tenías, con lo que pensabas y con lo que sentías. Aunque digamos a veces que no, así fue. En mi caso así fue. Entonces yo vengo de estos papás en donde a ellos también la vida les fue difícil. Mi papá fue un hijo mayor de 5 hermanos y a él el papá lo golpeaba hasta ensangrentarlo en una esquina porque tenía que cuidar a los hermanos, porque tenía que cuidar a la mamá. Y entonces la historia de mi padre pues es de mucho dolor, de mucha sangre, de muchos golpes, de abusos, de pues cosas que yo entiendo lo marcaron, ¿no? Tanto en su infancia como en su vida y su ser papá también. Mi mamá, pues también con su historia de carencia, de pobreza, de esta parte en donde ella siempre sintió que no la querían, donde también fue educada a base de golpes, a base de insultos, a base de jalones de pelo. Ella era muy chinita y acaba siendo lacia porque dice que a ella le jalaban el pelo a manera de que para no batallar, pues se lo jalaban hasta laciárselo y así le hacían trenzas. Entonces ella va también teniendo una historia en donde cuando yo tengo la necesidad de escuchar esa historia, porque yo creo que mi vida se ha ido formando a base de huecos, ¿no? Si ustedes traen a su imagen, a su pensamiento una imagen de cómo hacemos las casas, de cómo se hacen las casas tienen cimientos fuertes, duros, todos completos. Sin embargo, yo percibía mi vida con huecos en los cimientos, como si hubiera una piedra sí, una piedra no, una piedra chiquita, una piedra grandota, le falta un pedazo. Entonces, eso a mí me hacía mucho ruido porque yo creo que como en la gestal, ¿no? La gestal es esta necesidad que tenemos todos los seres humanos de cerrar formas. Si ustedes ven un círculo y les falta un pedacito, inmediatamente en su mente ponen el circulito completo
para formar el círculo, aunque no sea círculo. Eso pasa porque la mente tiene la necesidad de cerrar formas, de cerrar ciclos, de cerrar todo para que nuestra mente lo pueda integrar, lo pueda organizar de alguna manera, porque si no, entramos en angustia. Y eso me pasaba a mí con mi vida. Yo tuve que meterme a la historia de mis papás para empezar yo como a hacer con barro ahí algo extraño con una masa y hacer las piedras y rellenar mis cimientos. Cuando yo tengo mis cimientos ya, que digo, ya tengo los cimientos, ya puedo empezar a construir mi vida, porque si no hay cimientos, mi vida se va a desmoronar. Tengo que empezar desde abajo, tengo que empezar desde lo profundo para construir arriba. Entonces, cuando yo me echo este clavado y empiezo a abrirme a la oportunidad de contar, de preguntarle a mi mamá, oye, cuéntame de tu historia, cuéntame de mis abuelos, empiezo a recrear y hacer, por ahí alguna vez lo hice y lo tengo creo guardado todavía, mi árbol genealógico, en donde pongo a mis abuelos, ¿no? Pongo de qué murieron, cómo se llamaban, a qué se dedicaban, a los bisabuelos, o sea, la familia en general. Y me doy cuenta que mi familia estaba muy enferma, que mi familia está enferma. Me doy cuenta que había historias de suicidio, me doy cuenta que había historias de maltrato, me doy cuenta que había historias de carencia, de pobreza, que había lealtades de estas inconscientes que se hacen, en donde tú le prometes a alguien no salir de la pobreza porque la familia debe estar ahí, ¿no? Entonces yo me empiezo a dar cuenta de estas historias, escucho las historias de mis papás, los veo comportarse, los observo y llego a la conclusión de que ellos me educaron con lo que tenían, como podían y con el amor que ellos en algún momento yo no pensé que existiera, pero ellos me amaron a su manera, ¿no? Mis papás siempre han sido unas personas que ellos te demuestran amor con cosas, con lo material, con ropa, con mucha comida, con que no te falte nada para la escuela, que no te falte ropa, que no te falten dineros, pero el amor no, la forma del cariño, del abrazo, del beso, del apapacho, del te acompaño a dormir, te doy una caricia, esa forma no la conocían porque ellos no la tuvieron. Y yo, pues obviamente, hoy entiendo que si no la tuvieron, ¿cómo vas a dar algo que no tienes? ¿Cómo vas a dar algo que si yo te digo ahorita dame 1,000,000 de pesos, pues no me lo vas a dar porque no lo tienes, no hay manera? Y lo mismo pasaba con mis papás. Entonces esta infancia yo la crezco así, empiezo a convertirme en una niña, pero con esta historia también de pasado. Yo nazco con 1 año de diferencia. Mi papá ya había sido casado y él ya tenía 2 hijas. Y entonces se junta con mi mamá y nace una niña, 1 año antes que yo. Esta niña le ponen Paloma y total que la paloma vuela y se les muere. Al año siguiente, pues nazco yo y en algún momento yo me acuerdo que mi mamá me decía, a mí me hubiera gustado mucho ponerte Piedra, porque yo le puse Paloma a tu hermana y se murió, voló, ¿no? Entonces, si yo te hubiera puesto Piedra a ti, seguramente yo podría traerte en mi bolsillo y que no te movieras, que estuvieras siempre a mi lado. Cuando yo escuché eso, en ese momento que lo escuché, no me produjo nada. Dije, pues sí, chido, ¿no? Pero hoy, ya después de muchos años, cuando yo analizo eso, digo, puta madre, o sea, qué terrible, qué decreto tan más espantoso, porque yo no quiero estar ni en el bolsillo de mi mamá, no quiero estar ahí a su vaivén, adentro de su falda, junto a ella todo el tiempo. Ella es una mujer que por su historia también se hizo codependiente, chantajista, manipuladora, sobreprotectora, todo eso que ella tiene y que en algún momento, pues bueno, también se le gestó. Eso lo escuché cuando y cuando yo reflexiono sobre esta parte, ¿no? Entonces, la historia pues empieza así, ¿no? Mis papás siempre trabajando, siempre toda la vida, todo el día trabajaban. Entonces yo me quedo al cuidado de mis abuelos. Mis abuelos eran esta otra parte así como rescatadora del cuento, en donde son totalmente amorosos, cariñosos,
protectores, me cobijaban. Yo recuerdo mucho a esta niña, ¿no? Acostada en una camita con sus cobijitas calientitas, limpias, con su pijamita muy calientita, muy arropada. Cuando mi abuela iba por mí al jardín de niños, me llevaba una fruta, un dulce, me recibía con una sonrisa. Es decir, esta historia tan bonita que me pudieron haber contado en un cuento, yo la viví con mis abuelos. Yo viví esta parte de contenedora, de que me podían contener, mis emociones estaban contenidas, mi persona estaba contenida. Y yo empiezo a crecer así, empiezo a crecer creyendo que la vida es hermosa, creyendo que el amor existe, creyendo que Dios existe, porque mi abuelita me pintaba a Dios, ella es pintora, ella era pintora, y me pintaba a Dios así como yo tengo esa imagen aún de él, ¿no? Barbón, pero eso sí, de ojos verdes, güero, porque ese era el ideal de mi abuelita, de ojos azules, verdes, güero, chinito, de pelo largo. Prácticamente a mí me dibujaba en ese Dios. Y cuando yo veía ese Dios, yo decía, puta madre, es idéntico a mí. Entonces mi abuelita me decía, sí, porque es tu papá, o sea, él es tu papá, por eso eres igualita a él, ¿no? Entonces yo me empecé a hacer esta idea de que yo era hija de Dios y entonces eso a mí me llenaba de una emoción de niña, en donde yo la sentía aquí en mi corazón y en mi pancita, y yo decía, puta madre, nadie más se parece a Dios porque pues esa imagen era muy parecida a mí, entonces decía, nadie más es hijo de Dios más que yo, o sea, eso a mí me daba como esa sensación de grandiosidad y de ser única en el planeta que también, bueno, de alguna manera gesta estas dos cosas en mí. Una, que me sentía yo tan importante que yo veía a todos los escuinclitos pendejos y morenos y negros y feos y chaparros y poca cosa, ¿no? Porque pues yo era hija de Dios, yo tenía los ojos verdes, yo era güerita, chinita, entonces yo dije, puta madre, este pinche escuincle no es hijo de Dios, no se parece. Entonces yo crezco con esta idea así como, pues sí, creyéndome la niña pues, sacada de no sé dónde, porque además en algunas ocurrencias de mi abuela, a mí en algunos de esos momentos me baña con leche. Y ella me decía que las princesas eran bañadas con leche, porque era una forma de honrar a esa divinidad que todas las princesas llevaban dentro y las reinas y no sé qué. ¿No? Entonces yo empiezo a creer esta idea y obviamente, pues no les digo a dónde se fue mi ego y mi vanidad cuando era yo adolescente. Y aún ya siendo adulta, ¿no? Así de puta madre, no, me tengo que bañar con puta leche porque mi piel lo necesita, mi ego lo necesita, mi vanidad, mi cutis, bueno. Ay, no, tan hermoso de veras esa parte de mi abuela. Total que pues sí, así crezco al lado de ellos hasta los 8 años, siendo una princesa, siendo la niña más hermosa para ellos, a sus ojos, a todo lo que podían brindarme. Y en ese momento mi mamá me arranca de su seno, me arranca de la casa y ella era maestra, yo les decía, y ella crea un grupo de danza. Entonces a mí me fascinaba bailar y yo le digo, mamá, yo quiero entrar a ese grupo de danza contigo, tenía yo 8 años. Y entonces un día llega y me pone en la mesa y me dice, aquí hay un cassette, si tú para la noche ya te aprendiste este baile, me dejó las anotaciones de los pasos y de las secuencias y de la música y me dijo, si tú en la noche que yo llegue ya te lo aprendiste, pues te dejo que participes en el grupo. Todo el grupo era pues de adultos, ella era maestra de una secundaria nocturna y pues todos sus alumnos eran adultos. Y total que pues yo me pongo en chinga todo el pinche día a aprenderme el pinche baile hasta que me sale y cuando en la noche llega le digo, madre, ya me lo aprendí, o sea, ya está listo, tu petición ya está. Yo en ese momento, hoy entiendo que lo hice mucho por esta parte de la aceptación de mi mamá. Yo era la manera que encontré para sentirme aceptada por ella, querida por ella, porque para mí mi infancia de su lado, yo les platico este cuento bonito con mis abuelos, pero del lado de mis papás, cuando yo me iba a mi casa a veces en las noches, porque déjenme les decirles que yo aprendo desde muy niñita a manipular, a controlar, a chantajear. Esta princesa y esta reina que yo era, aprende que si lloraba le daban, que si se sentía enfermita del estómago ya no iba a la escuela, que si ponía el termómetro en el foco, le daba fiebre y ya no la llevaban a la escuela, que si
pues la princesa quería algo, tenían que ser cumplidos sus deseos. Entonces empieza una manera muy bonita de volverme chantajista, manipuladora y hacer que los demás hicieran todo lo que yo quería, pues a mis deseos. Y eso era, esa parte era maravillosa, ¿no? Esa niña de 8 años haciendo eso. Total, que yo en las noches hacía que me dormía y mi abuelita, pues cómplice de estas cosas, decía, ya la niña ya se durmió, no te la lleves, ya está dormidita. Total, me quedaba a dormir con mis abuelos. Pero bueno, las noches que no se podía, en mi casa se vivían golpes, mi papá golpeaba a mi mamá, a veces se emborrachaban juntos, a veces separados, llegaba uno fuera del otro, o sea, terrible, un ambiente en mi casa con mucho alcohol, con mucha violencia. Mi mamá también es pintora. Entonces yo les decía la vez pasada que yo recuerdo mucho a mi mamá en el caballete. Imagínense las dos escenas diferentes de familia, ¿no? Mis abuelos, mi abuela escritora, pintora también, pero ella siempre poniendo, con esta música de fondo, con música clásica o cuentos de reflexión o tangos, o, ¿no? Es decir, toda la casa llena con esta como alegría, plática y plática, ella nunca paraba de platicar, nunca paraba de ponerme a escribir, a dibujar, platicaba conmigo, jugábamos. Mi abuelito era mi compañero de juegos porque yo fui hija única. Entonces él se disfrazaba de mi comadre, se disfrazaba de la Mujer Maravilla y juntos jugábamos a ese mundo de niños en donde él se volvía mi cómplice y mi compañero de juegos, mi comadre. Y entonces con mis papás había golpes, había silencio, mi mamá dibujando en el caballete, completamente diferente a mi abuela porque fumaba, tenía incienso, tenía la música rara que yo en aquel momento no entendía y no me gustaba, que era mucho Mercedes Sosa y esta mujer se me olvidó ahorita el nombre, tanto que la tengo metida, que canta en francés y que hace una voz así toda llorona y muy melancólica y así de dolor de me voy a matar, ¿no? Y que canta La vida en rosa, pero se me fue el nombre. Pero bueno, Edith Piaf, esa. Total que, pues esa música para mí era así como que me rechinaba en las orejas y decía, no quiero. Algo en mi interior seguramente me decía que era música melancólica, de tristeza, de barrio, así, de, me sonaba eso, a pobreza, a putería, decía yo de niña, no sé de dónde había yo agarrado esa palabra, pero en algún momento lo supe. Bueno, total que esa vida con mis papás, pues no me gustaba, yo llena de esa forma tan indiferente de vivir, no me pelaban. Yo por más que pasaba enfrente del caballete, nomás no me veían. Por más que yo intentaba platicar, no había plática, era el silencio total. La penumbra, ¿no? Porque ella acostumbraba mucho las velas, entonces apagaba la luz y pintaba con velas. Era impresionante el ambiente. Total que bueno, pues yo llego ya en todo este momento a la primaria, yo llego pues aprendiendo a manipular, a chantajear, a controlar a mi mamá. Y era bien padre porque ella seguramente sentía culpas y ella me educaba a partir de las culpas. Entonces pues era muy fácil manipularla y chantajearla. Entonces yo llego ya pues bueno a la primaria, ¿no? Ya en este grupo de danza que ella me jala y yo a partir de los 8 o 9 años ya dejo de vivir con mis abuelos esta historia rosita y me voy a vivir la vida real, me voy a vivir la vida a sombrerazos, a pleitos, a gritos. El grupo de danza era una situación muy especial porque pues eran más de 40 adultos bailando, ¿no? Y cada fin de semana alguien cumplía años. Entonces en casa siempre se vivía el cumpleaños de alguien y implicaba pues alcohol, mucho cigarro y mucho sexo. Había personas haciendo el amor en mi cama, en el piso, en las alfombras, en las escaleras, en los baños, en la cama de mi mamá, en el estudio. Por donde pasaras, había gente cogiendo, chupando, fumando. O sea, era un ambiente bien padre, de veras que, bueno, yo era feliz en ese ambiente porque me fui al otro lado de esa, cuidarme ahí como princesita. Pues acá con mis papás vi el mundo que se abría y dije, puta madre, de aquí soy, ¿no? Había de todo. Entonces, para mí eso fue genial. Pues ya el otro día yo recuerdo que a veces me paraba yo en la mañana y empezaba a patear latas o botellas, ¿no? Vacías.
Y entonces yo decía, puta madre, ya es hora de irme a la secundaria, porque estaba yo en la secundaria. Y total que yo despertaba a Raimundo. Raimundo fue mi primer esposo y en ese momento yo empecé a tener relaciones con él, pues en medio de ese mundo, pues cómo no. Entonces él me llevaba 10 años, él era uno de estos adultos que bailaban en ese grupo de danza. Entonces yo me lo despertaba de donde quiera que se hubiera quedado en esa noche. Y yo le decía, oye, llévame a la secundaria porque pues, se me hace tarde, ¿no? Entonces ya nos volábamos el carro de mi mamá y me llevaba él a la secundaria y ya la salida iba por mí. Y total que hacíamos una vida entre de pareja y de papá e hija. Una vida bien extraña, una vida bien tormentosa y bien acá, retorcida, ¿no? Porque pues estaba yo teniendo relaciones con mi papá, porque al final esa figura representaba a él, de ese papá que no me cuidó, de ese papá que al final me dio protección, me dio escucha, me dio tiempo y que pues fue bien padre, ¿no? Total que pues bueno, ya empezamos a tener relaciones, ese mundo de la danza que a mí me fascinaba, pero también tenía sus sinsabores. Mi mamá se empezó a convertir en una mujer muy libertina, si esa palabra me gusta, no entiendo bien a qué se refiere, pero suena maravillosa. Y entonces entiendo que es esta mujer que se va a tener relaciones con muchos de los amigos del grupo, ¿no? Yo la recuerdo a veces atrás del coche y yo viéndola por el retrovisor, pero Raimundo tratando de que no viera, que yo no me enterara. Pero yo sabía, digo, yo ya sabía que era eso y yo sabía que mi mamá venía teniendo o besando a un tipo en la parte de atrás. Entonces esa parte era muy difícil, porque yo viendo esas cosas, mi mente se empezó a corromper muy pronto. Pues yo empecé a tener relaciones a los 12 años. Eh, Empecé a fumar en ese momento, empecé a probar el alcohol. Mi primera borrachera fue a raíz de que mi mamá me lleva a La Luz. Era un bar que estaba por ahí en el centro, bien bonito, me acuerdo. Yo creo que son las imágenes que más tiene en mi cabeza porque tenía alfombra de esos candiles así, era La Luz, se llamaba. Y a mí me dejan entrar porque pues yo empiezo a menstruar a los 8 años. Entonces yo ya tenía a los 11, 12, ya tenía yo un cuerpo y además ya poniéndole ahí con el novio, pues bueno, ya parecía ya una chiquilla de 15, 16 años a esa edad, ¿no? Me acuerdo mucho que esa primer borrachera fue como a los 11. Y entonces nos metemos a La Luz y me pide mi mamá una sangría, pero pues era el 2 por 1. Entonces fácil me chuté en ese momento como 6, 8 sangrías. Me puse una borrachera tremenda, que total que acaban llevándome después a la Vaca Negra o algo así, a un café ahí por el centro, pues para bajarme la pinche borrachera, ¿no? Yo bien escuincla, pues niña. Y yo ahora, pues me da mucha risa recordarlo porque mi mamá estaba bien loca, ¿no? O sea, yo digo, ¿cómo se le ocurría llevar a una niña a un bar, a una cantina y darle alcohol y emborracharla, ¿no? Eso hacía mi mamá conmigo. Y además para que yo tuviera relaciones con el novio era bien curioso porque no sé si se acuerdan, no sé si haya todavía box sprint ese que era colchón y luego el colchón encima. Entonces mi mamá bajaba a ese colchón y ella tenía relaciones con el güey en curso arriba y abajito del colchón me acostaba yo con mi novio, con este tipo que ya me consigue en algún momento, yo creo. Y era curiosísimo porque pues yo digo ahora, me pregunto, ¿que mi mamá no se habrá dado cuenta que yo cogía con ese güey a esa edad? O se hacía pendeja, ¿no? Para mí fue fácil entender después ya de mucho tiempo que yo le estorbaba, que yo chocaba un poco con ese estilo de vida que ella llevaba. Entonces, de alguna manera ella tenía que entregarme, tenía que distraerme para que pues ella pudiera vivir sus cosas y yo, pues obviamente, pero sí me encantaba el asunto. Y, y entonces a los 14 años, pues yo salgo embarazada. A los 14 años yo me noto que pues no me baja mi regla, que ¿qué onda? Y entonces yo muero de miedo. Ahí entra esta parte del miedo. Yo moría de miedo. Yo decía, ¿qué chingados voy a hacer? Estoy embarazada,
mi mamá se va a morir cual día que yo le diga, me va a matar, no sabía yo qué hacer. Entré en un pánico muy fuerte y me esperé 3 meses y medio así. Mi mamá también, yo creo que en este momento ya lo sabía, pero tampoco hizo nada. Total que cuando yo se lo comunico a mi madre, pues ella la primera reacción es y me dice, oye, vamos a abortar. Yo le dije, pues vamos, o sea, ¿cómo va? Yo no quiero tener a este bebé, ¿no? Vamos con el médico, realiza el aborto, me acuerdo, son escenas que se quedan grabadas en el alma, en el corazón, porque yo me acuerdo esa niñita de 14 años abierta de piernas en esos aparatos, en esas mesas ahí, con todas las piernas abiertas, toda descubierta, con los médicos por ahí, porque en ese tiempo, pues obviamente el aborto acá era totalmente ilegal y a escondidas, o sea, cosas bien feas. Y total que empiezan ellos a dormir, me empiezan a inyectar, me empiezan a hacerme, y total que cuando yo despierto de ese evento, escucho que el médico, entre el que regreso de la anestesia, me dice, bueno, escucho que le dice a otro médico, ¿sabes qué? Ya déjala, o sea, no se puede, ya es muy adelantado, la vamos a matar, déjala. Total, que ya entra mi mamá en ese momento, me empieza a ayudar a vestir y me dice, felicidades, ¿no? Así con una sonrisa enorme y yo, ¿qué pasó? Pues vas a ser mamá, ¿no? Y así como yo, ¿cómo? ¿Que no venimos a eso? Me dijo, no se pudo, ya no se puede, estaba muy adelantado, total, que vas a ser mamá, felicidades. Y yo no entiendo qué pasa, yo no entiendo a qué se refería con eso de felicidades, ¿no? Yo escucho esa palabra hasta el momento y digo, puta madre, no me la digas porque me da ñañaras. Eso de sentir felicidades cuando no quieres estar embarazada y que alguien te diga que vas a ser mamá, acabada de, porque yo además tenía ahí la cosa toda dolorida, toda roja, sangrando, mis piernitas sangraban, ¿no? Literal, así entre la falda, escurría yo de sangre hasta que, bueno, me doy cuenta y voy y me pongo papel, y, o sea, horrible. Y total que, pues bueno, el embarazo empieza ya ahí su curso, pues más fuerte, ya en plano, y ahí es donde pasa algo bien importante en mi vida, porque yo le digo a Dios, a ver Dios, o sea, ya permitiste que me embarazara, ya dejaste que esté yo así, ahora yo no lo quiero, o sea, haz algo para que este bebé se muera, haz algo para que cuando nazca lo mates, te deshagas de él, lo que sea, pero por favor ayúdame, yo quiero hacer mi vida, yo quiero salir con mis amigos, yo quiero ir a fiestas, yo no quiero cuidar un bebé, mátalo. Ese fue mi decreto, mi pensamiento. Y no se me olvida este decreto, porque ese bebé al final se suicida. Entonces, bueno, pasan una serie de cosas en donde en un momento, cuando mi hijo muere, yo me siento muy culpable, porque a mí ese decreto me venía como así, como dedo que me aniquilaba y me decía, tú lo pediste, tú dijiste, quiero que mates a mi hijo, pero regrésame a mi libertad. Ahí yo comprobé dos cosas. Comprobé que Dios no existía y que valía madres lo que pidieras, porque no te lo iba a conceder. O la otra era que a la primera que pedías algo se te concedía, porque a mí me concedió que mi hijo se muriera a cambio de mi libertad. O sea, yo viví siempre en estos dobles mensajes de amor, de odio, de mucha atención, de indiferencia, pero también de creer en Dios porque era todopoderoso y era mi padre, pero también de que era ese Dios que no te pelaba, que era igualito a mi papá físico, a mi papá carnal, porque no me pelaba, no me hacía caso. Yo le pedí mucho tiempo que, pues, que me sacara de ese embarazo y total que jamás lo hizo, ¿no? Total que bueno, pues yo me caso y bien curioso porque el día que yo me caso, nos vamos, yo tenía mi recámara, tenía mis cortinas rosas, tenía mi cama individual, tenía mi closet con pues es este mismo closet que estoy aquí ahorita, tenía mi closet con mi ropa, lleno de ropa de niña. Y cuando regresamos del registro civil casándome y que yo recuerdo esa imagen de casarme, todos llorando, parecía funeral aquello, mis abuelos llorando, mis tías llorando, mis primos llorando, mi papá llorando, solo llegó a firmar y se fue. Llore y llore, la única que sonreía era mi mamá, era la única que sonreía. Ella dice que lo hacía para que yo no me sintiera sola y me sintiera apoyada.
Esa obviamente es una justificación de una mamá como ella, pero obviamente pues yo sé que no es así, obviamente yo sé que pues ella era feliz porque se estaba deshaciendo de mí, ¿no? Pero hoy tampoco me duele. Entonces regresamos del registro civil y me dice mi mamá, te tengo una sorpresa. Y yo dije, puta, qué padre que... Entonces subimos a mi recámara y yo ya no veo mis cortinas rosas, sino que veo unas azul marino. Veo mi cama matrimonial con una colcha oscura. Veo mi closet con toda mi ropa recorrida hasta acá para que hubiera cupo ahí para que entrara la ropa del fulano, ¿no? Ya no veo mis peluches, ya no veo mi estéreo, porque pues en mis años era estéreo todavía de disco de ese grandote duro ahí, mi estéreo, mi montesote ahí. Ya no veo mis juguetes, ya no veo nada de mis cosas, sino que ahora llego y veo una recámara para matrimonio. Y entonces para mí eso fue un impacto tal, así que de verdad llegué, subí, me quedé helada porque dije, ¿y mi vida? ¿Y mis cosas? Yo tenía mucho miedo, yo no sabía qué iba a pasar, tenía incertidumbre, tenía terror, tenía odio, mi corazón estaba lleno de muchas cosas. Y total que pues al paso del tiempo me voy acostumbrando, pero a mi hijo yo no lo acepté hasta pasados los 4 meses. Yo no quería cargarlo, yo no quería amamantarlo, yo no quería cambiarlo, yo no me hice cargo de él para nada, para mí era casi como una maldición. Y pues esa es mi realidad, ¿no? O sea, no puedo venir aquí y decirles que no, pues la verdad es que sí, es que yo odiaba a mi hijo, lo odiaba entrañablemente, era mi ancla a algo que yo no quería vivir. Y total que pues al final me empiezo a reconciliar con este niño y lo aprendo a amar. Yo creo que el amor es un acto de aprendizaje. El amor no es gratuito, no porque sea mi padre lo tengo que amar, no porque sea mi hijo lo debo amar. El amor es un constante, es una cuestión ahí que se construye, que se vive todos los días, no es gratuita. Y total que nos empezamos a amar él y yo, empezamos a crecer juntos, empezó a crecer el vínculo, yo aprendí a amarlo muchísimo a ese niño, a ese joven. Yo siempre he creído que los papás y los hijos son los más grandes maestros porque son los que más te ponen en la madre, los papás y los hijos, ¿no? Entonces son estos grandes maestros que al final yo digo, puta madre, agradecele las enseñanzas porque además yo elegí a esos papás, porque además, pues mi hijo dentro de todo, él vino aquí a enseñarme algo que hoy sé que fue, pero que en ese momento yo no lo sabía, yo solo quería que él desapareciera y acuérdense que yo tenía como esta idea de que él se muriera. Yo cuando empiezo a amarlo, esta idea se me va, este recuerdo se me olvida, este decreto que yo hice se me olvida y empiezo una carrera con mi andar en mi matrimonio espantosa, llena de deshonestidad, de infidelidades, de mentiras, de chantajes, de manipulación, de cosas espantosas, porque yo no dejo de estudiar, yo retomo la secundaria nocturna precisamente y ahí acabo mi tercer año. Y entonces empiezo a conocer a hombres, empiezo a conocer a chicos que me gustaban y pues yo veía la manera, yo tenía una mente, porque yo creo que yo codependiente, tengo una mente capaz de ingeniármelas y de así de conectar mentira con mentira y de decir, puta madre, ya la hice. O sea, no llegué tarde porque me robó, era yo capaz, fíjense. En una ocasión yo rasgué mi bolsa con la navaja y llegué a mi casa así llorando, así, temblando. Bueno, era buenísima actriz porque llegué y les dije, me acaban de asaltar en el metro, vengo llorando de nerviosa, tiré mi dinero. O sea, ay, no, de verdad es maravillosa la chica esta porque pues fui capaz de que toda mi familia me creyera que yo había rasgado mi bolsa, que me habían asaltado, que la chingada y cuál. Estaba yo cogiendo con otro güey en un hotel, horas y horas ahí metidos, hasta que dije, puta madre, mi marido, mi hijo, mi mamá, córrele, ¿no? O sea, bien tarde. Pero pues total que mi mente me daba para hacer esas cosas y llegar y librarla. Yo tenía un poder impresionante de librar las situaciones y de crearme mentiras, pero fabulosas.
Y así empezó ese camino de infidelidades y de mentiras, pero todos los días, ¿no? Y bueno, pues así llego al camino en donde empiezo a estudiar. Yo jamás dejé la escuela, pues un tanto porque me gustaba estudiar y otro tanto porque pues esa era mi forma de salirme, esa era mi forma de evadir el matrimonio, esa era mi forma de no estar con mi hijo en ese momento, de no tener las responsabilidades, porque yo odiaba cocinar, odiaba limpiar, odiaba todo, era un odio espantoso todo lo que yo vivía. Y pues bueno, así llego a este momento en que empiezo a estudiar, ¿no? Me meto a la carrera y me empiezo a meter mucho más en el cigarro, yo me fumaba casi 2 cajetillas diarias en ese tiempo. Empiezo a tomar muchísimo, ¿no? El alcohol para mí era así como mi fuga grandiosa, empiezo a meterme en el alcohol casi diario, me iba a la escuela borracha, regresaba borracha, mal pedo con el alcohol, mal pedo con el cigarro, y empecé a tomar, pues, probé, porque afortunadamente no me enganché, pero me gustaba mucho la marihuana, la cocaína, en algunas veces la consumí, pero no me enganché, bendito Dios por algo. Pero la cuestión es que sí, mi vida empezó a tomar estos tintes de locura, en donde yo ya no sabía cómo salir de tantas mentiras, ya no sabía yo cómo pues crearlas a un nivel más grande, porque para mí era importantísimo no dejarlas, era la forma en la que yo tenía para salir de ahí. Pero siempre mi corazón tenía mucho miedo. Miedo a que me descubrieran, miedo a que Raimundo, mi esposo, me cayera en algo, ¿no? Era siempre con mucho miedo mi acción. Y total que, pues ya pasa el tiempo, yo estudio, mi hijo empieza a crecer, y cuando él empieza a crecer, yo tenía ya muchas ganas de tener otro bebé, pero como en forma, ¿no? Yo ya después de un tiempo empecé a dedicarme mucho a mi hijo, a mi estudio, y empecé otra vez a bajarle el ritmo a todo eso. Dejé de ver a amigos, dejé de irme a los hoteles, dejé de chupar, y empiezo a pensar ahora en que yo quería volver a ser mamá, pero ahora bien. Yo quería tener un hijo ahora, pues así, ¿no? Diferente a como había sido el primero. Y total que empiezo a crear esta idea de ser mamá diferente, como un año antes. Y la fecha en la que yo decido embarazarme, la fecha en la que decido que iba a quedar embarazada de mi segundo hijo, se logra. Total que me embarazo, nace mi enanito, pues bellísimo, porque fue un proceso de nacimiento en agua, totalmente diferente. Yo siempre he bandeado en mi vida así, ¿no? O todo muy lindo o todo muy feo, o es todo o es nada, o eh, este cuento rosa que mis abuelos me contaban, o esta vida real que mis papás me presentaban. Entonces, mi hijo pues nace en agua, es un proceso completamente diferente. Y, y cuando él empieza a crecer, yo me sentía la mamá más afortunada, porque yo decía que lo único que yo quería es que ese ser fuera libre y que fuera feliz. Eso era como mi meta. Yo dije, si él lo logro libre y feliz, ya la hice. Hoy no saben, hoy también sé que Dios me la cumplió, pero ¿cómo va? O sea, él ahora pues es también alcohólico, él también fuma marihuana, pero es feliz. Si lo vieran, es tan feliz que yo, puta madre, dije, pues sí, pinche. Yo nunca fui clara, yo no le dije a Dios, oye, yo lo quiero feliz, pero sano, no lo quiero borracho, no lo quiero, porque nunca le di mi lista de peticiones. Él es feliz, él, él vive su vida hermoso y es libre, él es un ser libre, él se va 7 meses, se va a viajar y regresa a uno y se queda aquí, se vuelve a ir, y él es libre y feliz. Eso quería yo, pues eso tengo, un hijo libre y feliz. Ay, yo cómo le he sufrido a su adicción también, pero pues bueno, en aquellos momentos, ahora ya no, pues hoy entiendo que tiene que vivir lo que tenga que vivir y pues ni modo, ¿no? Cada quien sus decisiones. También me entró mucha culpa con él, pero pues hoy ya no, hoy también sé que pues no, o sea, yo a lo mejor sí puse mi granito de arena, pero él puso 2 kilos más de arena para hacer su propia vida y su propio destino. Entonces, pues no, lo que me corresponde a mí es muy pequeño. Eh, Total que bueno,
Ya después, en algún momento, cuando mis hijos empiezan a crecer, mis hijos se llevaron 8 años de diferencia. Yo empiezo a ver que César, mi primer hijo, pues empieza a tener muchas broncas, ¿no? Empieza a él a sentirse diferente, él era homosexual, entonces toda esta parte yo noto que a él le causaba pues mucho trabajo expresar, aceptar, y al final esto, pues en aquellos años también a él creo que le causó mucho conflicto. No supo lidiar con esta parte tampoco en él mismo, ¿no? Y total que bueno, tenemos esta vida como de familia ya más o menos armada. Y, y yo cuando entro a César a la secundaria, que era mi primer hijo, tengo algo muy grabado porque él se salta la barda en primero de secundaria, literal, se salta la barda y se va de pinta. Fue su primer borrachera y su primer contacto con las drogas. Y entonces para mí ese saltarse la barda, para mí fue muy simbólico, porque literalmente fue saltarse la barda de la vida, la barda de las autoridades, la barda de sus papás, la barda de la casa, la barda de todo. Y él empieza en este momento pues a vivir cosas que igual como yo las viví igualitas, ¿no? Él empieza a ir a estos antros de jóvenes, y a los 14 años, igual que en mi fecha en que yo me embarazo, él a los 14 se infecta de VIH. Y yo no me entero de eso hasta un año después. Él sufre todo este proceso de diagnóstico él solo. Eh, yo ya después de mucho proceso me voy dando cuenta de que él iba guardando una de sus pastillas de mi abuelita para dormir todos los días hasta juntar, creo que eran 120 las que junta. Y entonces en esa primera ocasión en que él intenta matarse, se toma las pastillas, y así es como yo me entero de muchas cosas, porque se las toma y él se despide de nosotros y nos dice, pues hasta mañana, ¿no? Como todos los días, y se fue a su cuarto. Y entonces en ese momento a mí me habla, minutos después me habla una amiga de él y me dice, señora, ¿sabe que César está muy mal en su recámara? Vaya a ver qué pasa porque me acaba de hablar y se acaba de despedir de mí. Y yo dije, o sea, ¿cómo que se despidió de ti si está dormido? No, dice, vaya a verlo porque algo pasa. Y total, yo entro a la recámara y pues sí, lo veo totalmente desmayado con el teléfono en su cama. Y total que yo no sabía en ese momento qué pasaba, intento despertarlo, intento reanimarlo, y pues nos lo llevamos como podemos al hospital. Y pues ya en el hospital, en todo este proceso de desintoxicación, de lavado de estómago, de atenderlo, de decirnos qué había pasado, pues le hacen la prueba y nos dicen, sabe que su hijo tiene VIH, ¿no? Para mí eso fue uno de los momentos más terribles de mi vida. Es una cosa en donde yo moría de miedo porque yo sentía, en ese momento recordé el decreto que alguna vez yo expresé y dije, puta madre, o sea, Dios, por favor, o sea, no me lo cumplas. No, o sea, estaba yo mal, estaba loca, no entendía, no era yo, por favor, no te lo lleves, cuídamelo. Fueron momentos muy espantosos. Total que el proceso de mi hijo dura alrededor desde el 2004 hasta el 2008 que él muere. Pero todos esos años yo les quiero compartir que fueron terribles. Él tuvo 6 intentos de suicidio. Hubo momentos en que él me hablaba de los hoteles de Tlalpan y me decía, mamá, ven por mí, por favor, no quiero morirme. Pero era todo lo que alcanzaba a decirme. Y entonces yo tenía que salir, salíamos como familia a buscarlo en los hoteles, y era terrible porque pues era ir a buscar en cada hotel preguntando si él había entrado, si él estaba ahí. Y cuando ya lográbamos dar con él, pues a veces se cortaba las venas, a veces tomaba pastillas. Entonces las escenas eran terribles. Yo hoy las recuerdo y aún ya no siento esas ganas de llorar, ya no siento así derrumbarme, pero sigo sintiendo esa cosita aquí como en mi pecho y en mi estómago, que me hacen sentir temblor aún y que me hacen empezar como a sudar.
ya no pasa eso, esa terrible cosa que me pasaba mucho tiempo, sufrí de eso, pero hoy todavía sí, sé que duele por eso, porque siento algo en el pecho y en el estómago, ¿no? Esas son como mis dos más grandes formas de darme cuenta de que el dolor sigue ahí. Entonces, total que pues él, después de tantas cosas, él tuvo 3 internamientos a los psiquiátricos, le dieron terapias de electroshock, llegó un momento en que yo vi a mi hijo, después de una terapia de electroshock así, casi pendejo, no podía levantarse, quería caminar y se caía, los electroshocks lo que hacían era que afectaba todo el sistema nervioso, babeaba, o sea, fuerte, escenas terribles que yo de verdad hoy no sé cómo en algún momento pude salir de esos estados en esos momentos. ¿Qué es lo que me sostenía? Me sostenía solo el hecho de que tenía yo a Mauro, a mi hijo pequeño. Esa era como mi mayor motivación para seguir, porque yo, de haber podido, me hubiera yo matado con mi hijo en ese momento, era terrible. Y total que empieza esta carrera otra vez de empastillarme, de volverme adicta pues a lo que cayera en mis manos, ya fuera alcohol, fuera droga, fueran pastillas para dormir, fuera lo que fuera. Yo trataba de evadir todo ese dolor horrible. Y entonces, cuando él ya las últimas ocasiones que él se vio tan mal, me dice, mamá, ¿sabes qué? Necesito ayuda, ¿no? Y entonces ya empieza un proceso en donde ya empezamos como a salir otra vez. Yo lo interno en el lugar este donde la chica novia compartió la otra vez, en esta fundación, lo interno, y lo sacan a él está ahí 3 periodos, 3 meses, y lo sacan de este estado de drogadicción, de alcoholismo, lo limpian. Yo ahí es cuando conozco el programa, es cuando a mí me dice en algún momento el padrino, que espero nos comparta, el padrino Ricardo, el que es director de la fundación, él me dice, ¿sabes qué? Tú eres una codependiente, tú estás enferma, ¿no? Y yo dije, o sea, tú eres un pendejo, estás viendo que mi hijo es el que se droga, mi hijo es el que chupa, mi hijo es el que se está muriendo y aquí la enferma soy yo. Yo tuve mucho tiempo resentido con ese padrino, a mí me daba pánico verlo, yo le tenía miedo a ese hombre porque era un hombre que te decía las cosas como van, o sea, él me decía, estás enferma y mientras tú no te compongas, tu hijo se va a morir y va a seguir mal. Y eso no lo entendía yo en ese momento. Yo no entendía que si yo pues le sobreprotegía las borracheras, si yo cada que él quería algo yo se lo daba. ¿Y de dónde se lo daba? Pues desde la culpa que yo sentía porque yo quise que se muriera. Yo sentía esa carga de que dije, Dios, yo soy la culpable de todo esto porque yo te pedí que lo mataras. ¿En qué momento pasó? Yo sentía la culpa y sentía al mismo tiempo este deseo y la necesidad de rescatarlo a como diera lugar. Yo tenía que arreglar esa situación porque, pues, si mi culpa fue que estuviera así, yo tenía la responsabilidad de sacarlo. Entonces, cuando yo me empiezo a enterar del programa y me empiezo a dar cuenta que los codependientes eran exactamente como yo era, que mi hijo estaba enfermo, que mi hijo tenía una adicción espantosa, que yo estaba muy enferma, que mi mamá estaba súper enferma, que todos estábamos muy enfermos, pues me empiezo a meter en el programa, mi hijo se interna y yo empiezo a ir a las juntas de aquí de Camino a la Serenidad. Fue el primer grupo de coda al que yo busqué, al que llego y en el que me he quedado toda mi vida. Entonces yo empecé a ir a las juntas, yo empezaba a entrar, pero yo decía, es que esto no es para mí, o sea, yo quiero mejor que me digan cómo hacer para que mi hijo deje de chupar, que me digan cómo le hago para que mi hijo ya no se drogue, que me digan cómo le hablo a ese Dios que en algún momento yo dejé de ver y dejé de hablarle y lo maldé a la chingada y le dije, tú no sirves, tú no, o sea, vete a la chingada, me cumples las cosas que no quiero que me cumplas y lo que quiero que me cumplas, no me lo cumples. O sea, era así como, puta madre, o sea, ¿qué quieres y qué pides? Porque de verdad hoy entiendo que lo que pides se te dará. Entonces, ten cuidado con lo que pides, porque de verdad se te cumple.
tienes el poder de crear lo que quieras, y yo de eso soy ejemplo. Yo pedí que se lo llevaran, pues se lo llevaron. Y digo, al final no fue mi culpa, pero me refiero a que hoy creo una vida linda y hoy la tengo. Pero bueno, en ese andar, pues yo me quedo en coda y empiezo a aceptar que yo tenía que cambiar, yo tenía que empezar a trabajar un chingo conmigo, porque yo no podía vivir, yo no podía comer, no podía respirar, no podía nada porque él estaba mal, mi vida era él, todas mis enfermedades mentales, emocionales y lo que fuera. Yo tengo la teoría, y bueno, esa teoría existe, y creo mucho en ella, de que las familias, todos tenemos unos roles. Ahorita vamos, si nos da tiempo, a hacer un ejercicio sobre eso. Y siempre en las familias hay un bote de basura, hay un rescatador, hay un payasito, una mascotita que se encarga de hacer divertir a todos porque ve la atención. Entonces mi hijo César era el bote de basura. Era esta persona que a través de sus acciones levantaba la mano y decía, puta madre, esta familia está enferma, pasa algo aquí. Y entonces él era el único que se atrevía en realidad como a hacer cosas extraordinarias, aunque sea en este plan negativo, digamos así, para que la familia se diera cuenta que estaba muy enfermo. Él tiene un periodo de recuperación muy importante. Cuando él sale de la fundación, que pasó 3 meses internado, él tiene un proceso de recuperación en donde recupera su trabajo, empieza a ir pues a sus juntas de AA. Yo lo veo que él empieza a mejorar, él empieza a tener otra vez este interés por el estudio, en fin, lo vi mejor. Sin embargo, en un momento él pasa por una crisis. Ahora entiendo que él tenía una personalidad límite. Una personalidad límite son estas personas que viven precisamente entre el límite de la neurosis y la psicosis. Es este hilito delgadito en donde o estás bien y le entras a la vida o te vas al hoyo, en donde cualquier frustración te mata, cualquier negación de una persona que amas te mata, cualquier negativa te mata. Es decir, aunado a la forma en la que él vivió, su personalidad ayudó para que pues él no pudiera salir. Entonces en ese tiempo él tenía una relación con un chico al que él amaba entrañablemente, según él, desde su enfermedad, claro. Y cuando este chico le dice que ya no, que corten, para él eso fue el acabose. Para él fue, pues eso, morir en vida, tal y como yo codependiente lo entiendo, y él pues adicto. Y sé que eso fue como el golpe, el tiro de gracia para matarlo y para decir yo ya no quiero. Y pues él acaba así, acaba suicidándose. Fue el día en que se dan las Olimpiadas, fue el 8 del 8 del 2008. Y yo tengo la teoría de que él se mata a las 8 de la noche porque en ese momento estábamos velando a mi suegra. Y entonces yo escucho su voz, escucho que él me grita y me dice, mamá, ¿no? Y yo siento un escalofrío que me recorre el cuerpo, siento pánico, terror, miedo, angustia, me mareo, siento náuseas, me desvanezco en el piso y le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Vámonos, porque algo pasa con César. Y nos regresamos a la casa. Y entonces en ese momento yo escucho, voy subiendo las escaleras y escucho la regadera. Yo tengo un pasillo muy largo, bueno, tenía en ese tiempo un pasillo muy largo. No les miento, compañeros, ese pasillo para mí era entrar a la boca del lobo. Con este miedo que voy subiendo las escaleras y voy recorriendo el pasillo y hasta el fondo escucho como de verdad como escena de película de terror, porque escucho la regadera caer y caer y caer y veo, empiezo a salir el humo. La puerta estaba cerrada, pero veo el vapor y digo, o sea, algo pasa, abre, empezamos a estar como locos, tratamos de derribar la puerta, no se podía, la rompemos. Y en ese momento, en el primer impulso, yo siento a Mauro, a mi otro hijo, correr y lo detengo en la puerta y le digo, no entres. Ese instinto como de protección hacia él, le digo, no entres, lo guardo en otra recámara y entramos mi esposo y yo y lo primero que vemos es su cabecita tirada en la regadera.
Él ya pues no estaba vivo, pero nosotros lo tocamos y decimos, está caliente, todavía está vivo, podemos hacer algo. Lo sacamos de la regadera, no se veía nada, estaba lleno de vapor, pura agua caliente, caliente. Yo tengo la teoría que él, como ya llevaba varios intentos y no lo pudo hacer, entonces dijo, pues ahora con agua caliente, seguro, ¿no? O sea, se corta, se abre el agua caliente y ya no hay manera de que las cicatrices se hagan, se haga pues la costra, sino que el agua caliente hace que en minutos él se desangre. Y pues esa es la historia con él. Fue terrible encontrarlo así. Nos lo llevamos al hospital, pero pues no. Yo intento ir a buscar la ambulancia, pero bueno, a esas horas pues ya eran como las 11, las 12. Ya no llegamos al hospital, ya todo se hace en la casa y yo hasta hace muy poco tiempo, yo creo que hará cuestión de 2 años, empiezo a recordar todos los detalles, empiezo a recordar los aromas, empiezo a recordar cómo veo bajar esa bolsa negra con mi hijo las escaleras y empiezo a recordar muchas cosas, pero hasta hace muy poco tiempo yo todo eso lo mantuve muy reprimido, guardado. Era muy doloroso. Y entonces cuando él muere, yo entro otra vez, por tercera ocasión, en un proceso de alcohol, de empastillarme por días. Yo me tomaba fácil 7 clonazepams de una sentada y eso me hacía dormir en vida o perder la conciencia como por 3 días. Y entonces cuando yo empezaba otra vez a sentirme consciente, volvía a tomarme otros 7 para dormirme 2 y medio despertar 3 y entonces volvía a sentir eso y otra vez era tomarme otras 7 para volver a dormir 3. Así me la llevé como año y cachito, entre alcohol, pastillas y entre atracones de comida en donde vomitaba porque ya no podía más o dejaba de comer una semana. Es decir, un desorden emocional, un desorden en donde lo que yo menos quería era sentir. Yo no quería sentir lo que fuera, pero no quería sentir. Quería evadirme, quería dormir, quería morirme, lo que fuera menos sentir. Lo que a mí me saca de ese estado es que en una tarde yo recuerdo mucho cómo entra mi hijo, avienta la puerta de mi recámara y me dice, mamá, yo sé que estás sufriendo, yo sé que mi hermano se murió, sé que te duele mucho, pero yo estoy vivo. Yo estoy aquí y te necesito. Él ya no está, pero yo sí. Híjole, para mí eso fue así que algo me prendió aquí en el coco y en el corazón y en el estómago, que dije, puta madre, o sea, aquí está tu hijo vivo. Y si lo quieres vivo, párate, báñate y ve con él a jugar, a comer, a lo que sea. Ese fue el momento en que yo creo que para mí, literal, fue como ese cuarto que se iluminó, fue como ese despertar espiritual, fue como algo que me dijo, puta madre, ya. O sea, no puedes hacer otra cosa más que confiar, creer en Dios y tu hijo está aquí y te necesita. Y así empecé esa historia otra vez a retomar la vida, empecé muy poco a poco. En ese momento yo ya no estaba en programa, pues dejé todo el programa, el grupo, lo dejé en ese tiempo y poco a poco empecé a retomar esta forma en que pues me adentré al grupo. Yo no creía en Dios ahí otra vez. Yo no hacía nada convencida. Yo siempre, como les he dicho, hagan como que sí. Yo iba pues como que sí creyendo, como que sí queriendo, como que algo. Dije, pues, o sea, no puedo hacer otra cosa, entonces ve y pues escucha. Ve y siéntate, ve y deja que te hablen, ve y deja, pero para mí todos eran pendejos, nadie me entendía, nadie sufría como yo, iba yo siempre en un papel de víctima espantoso, nadie me comprendía, nadie sabía por lo que yo estaba pasando, ¿no? Una gran soberbia, porque pues regresa esta princesa de niña dañada y creyendo que la vida era muy injusta y ella pues no podía pasar eso porque pues ella era la princesa del cuento y no podía estar pasándole eso.
Total que así me voy recuperando, con ayuda del grupo empiezo a creer, empiezo a salir del bache otra vez. Y ya con estas fuerzas, en el 2011 yo me separo de mi esposo, las cosas ya nunca fueron otra vez igual, nos echábamos mucho la culpa, nos insultábamos, nos recriminábamos, la historia se tornó muy difícil y yo me separo en el 2011. Y en el 2012 conozco a una pareja. Ay, si ya me tengo que cortar, me dicen, porque si no yo me sigo y todavía me falta harto, pero voy a tratar de ser breve. Total, conozco a esta otra pareja y con él vuelvo a tener mi cuarto proceso de alcohol, de droga, de cigarro, de pastillas, una persona igualita enferma que yo, alcohólico, también codependiente. O sea, va el pedo con esta pareja también, porque él se tiraba, de plano era de esos borrachos que se quedaban en el piso, y entonces yo iba buenita, lo rescataba, lo bañaba, le daba de comer, lo ayudaba y lo volvía a parar. Y entonces a la semana otra vez chupaba y iba a la calle y entonces otra vez yo iba, lo rescataba, lo limpiaba, lo mimaba, le cortaba el pelo, le cortaba las uñas, me volvía yo casi así como su... Y ya, otra vez ahí estaba, otra vez el güey parado y en vibra. Horrible. Y total que bueno, pues él al final se vuelve también uno de mis maestros, lo vuelvo a ingresar a la quinta con la fundación, con todos mis chantajes otra vez. El grupo me ayudaba en ciertos aspectos, pero yo, fíjense, después de tantos años, yo no caía en que esas conductas eran codependientes, en que yo rescataba, yo chantajeaba, yo manipulaba, yo controlaba. Y total que bueno, pues él se ingresa ahí, sale también de este proceso de alcoholismo y para no hacerles el cuento largo, mi papá en ese momento se empieza a enfermar, a poner muy mal de cáncer, y mi papá muere en abril de cáncer. La historia con mi papá, como ya ustedes se imaginarán, pues fue muy horrible, tormentosa, y él me deja de buscar muchos años. Yo soy la que inicia otra vez buscarlo y pues tratar de estar con él. Él se muda a Aguascalientes en ese tiempo y entonces él muere allá y yo me voy para allá y él me deja una gran herencia. Él me deja 2 casas en Aguascalientes y mucho dinero. No les voy a decir cuánto, pero muchísimo dinero. Y entonces, pues bueno, él muere en abril. Yo aplicándole eutanasia con esta pareja, porque él ya sufría muchísimo y nosotros decidimos que pues era momento de que lo matáramos. O sea, qué pendejez, pero también no puedo decirles que no, es mi verdad, y lo matamos entre mi pareja y yo, con esta cuestión de decir que era eutanasia, ¿no? Pero bueno, sí, él sufría muchísimo, pero yo sé que no debí interrumpir ese proceso. Mi padre debió haber vivido lo que tenía que haber vivido. Y si sufría, pues ni modo, eso le tocaba. Yo no tenía por qué intervenir eso, pero yo decido hacerlo. Y total que bueno, pues se viene la muerte de mi padre en abril y también para ya no alargarme tanto, mi pareja muere en septiembre de un paro cardíaco junto a mí. Estábamos acostados viendo la tele, él ya había salido del proceso de alcohol, ya estábamos limpios los dos, ya no bebíamos, ya no fumábamos. Bueno, él sí fumaba, yo no. Él empieza a meterse mucho al ejercicio, él era boxeador. Y entonces empieza a meterse mucho al ejercicio y empieza a tomar muchos polvos de estos de proteína. Se comía muchísimas claras de huevo, mucho atún. Y entre la combinación de la proteína, el atún, el cigarro y que tomaba más de 2 litros de café al día, le vino un paro cardíaco, pero fulminante, así, de que yo lo empiezo a ver convulsionándose así junto a mí en la cama y yo en lo que volteo empiezo a ver cómo los ojos se le voltean y él empieza a retorcer los brazos. Y en lo que yo voy tratando de agarrar el teléfono para hablarle a la ambulancia, él se muere. O sea, no pasaron más de 2 minutos en lo que él se muere ahí junto a mí. Y entonces yo empiezo a pensar y digo, puta madre, o sea, esto es una maldita maldición porque algo le hicimos a mi padre y mi papá ya se lo cobró. Vino por él, se lo llevó. O sea, ¿cómo nos atrevimos a hacer eso? Dios está cobrando lo que hicimos. Y entonces otra vez el miedo se apodera de mí porque digo, puta madre, Dios está contra mí. Se ha vuelto perseguidor de mi vida, se ha vuelto justiciero, se ha vuelto así
atroz atrás de mí, o sea, que yo no me equivoque porque él va a venir a castigarme. Era mucho miedo, mucho miedo. Yo entraba en procesos de paranoia, así de decir que no me vea Dios porque me va a venir a hacer algo, que no me vea Dios. Trataba de esconderme de su vista, o sea, era paranoia. ¿Cómo me iba yo a esconder de la vista de Dios? Y pues en este proceso del duelo otra vez con Joaco, otra vez caigo en el alcohol, otra vez empiezo con las pastillas, otra vez, hasta que pues llega otra pareja a la que esta se lleva el Oscar de mi vida, porque además en este momento yo le llevo 12 años a él, ¿no? Cuando él me lo encuentro, él era más joven que yo. Yo ya empezaba un proceso de engordar mucho, empezaba yo a dejarme, pero pues en este proceso con esta pareja anterior que muere, yo ya tenía mucho dinero. ¿Se acuerdan que les dije que mi papá me heredó mucho dinero? Entonces me hago una lipoescultura y una abdominoplastía. Era yo muy gordita, pesaba yo cerca de 110 kilos. Y entonces me hago esta operación y en el transcurso en que yo me la hago en julio, a finales de julio, y mi pareja muere en septiembre. Yo todavía estaba en este proceso de recuperación, es una cirugía de caballo, o sea, fue muy fuerte. Y entonces, pues ya este cuate, este pendejo ya ni disfrutó de la pinche vieja operada buenona, porque pues, se muere, ¿no? Entonces llega el otro güey, menor que yo ya bien escultural, con alta nalga, me levanté las boobies, ya sin panza, o sea, bien mamacita la esta, ¿no? Y pues este güey llega y me empieza a lavar el coco y me dice que pues que era yo la más hermosa, que mi edad no importaba, que yo era no sé qué, y la maravilla, y hacíamos el amor delicioso. Con este güey experimenté las cosas más maravillosas que se puedan imaginar. Nos echábamos una botella de champán y él me la metía así por la vagina, y entonces cuando retiras la champaña empieza a brotar así como borbotón. O sea, maravillosa la experiencia de la champán. O sea, echamos a perder colchones con la maldita champán, hicimos un armazón para hacer que me colgara, experimentamos bondage, nudos, amarres. Bueno, maravilloso. Mi época sexual con él fue así, maravillosa. Yo lo recuerdo y digo, o sea, agradezco de verdad eso porque fue, digo, lo más caro que pude pagar y yo me lo pude dar, ¿no? O sea, fue carísimo, porque yo le compré un carro que destrozó, le compré otro y lo volvió a destrozar, le regalé un departamento, tenía yo harto dinero que nos acabamos juntos, y bueno, no juntos porque él se lo acabó, yo le di todo lo que me pedía, le compraba yo ropa, le compraba relojes, no les voy a decir la cantidad, pero de ese dinero, de esa herencia y de esas casas, hoy no tengo un peso, uno no tengo. Vendí las casas, nos las acabamos, nos las chupamos, nos las viajamos. Me lo llevé a Perú, me lo llevé a Cuba, me lo llevé, viajamos un montón. O sea, fue hoy así, hoy este sábado a esta hora, 8:30. Me siento muy afortunada de haber vivido eso y de haberme gastado la puta lana. Si me lo hubieran preguntado hace un año, yo estaba llena de culpa y de miedo y de decir, puta madre, o sea, le fallaste a tu papá porque él te dejó todo para que vivieras bien y hoy eres una desgraciada que no tiene ni un peso, no tienes casas, perdiste todo. Tuve que empezar de cero otra vez hace como 2 años, porque pues con este güey lo perdí todo, o sea, fue literal empezar de cero desde mi autoestima, porque hice las cosas más espantosas, rastrera, le rogué, le pagué estos viajes para que él no se fuera, para que no me dejara, le daba yo a veces 5,000, 10,000 pesos para que esa noche no se fuera, que no me dejara, porque yo sentía un vacío que me comía el alma. Entonces yo decía, te doy, o sea, es que, ojos, él me decía, ojos, tengo que ir a trabajar, necesito dinero, no te vayas, yo te doy el dinero, no, pero no me dejes, o sea, yo quiero que pases la noche conmigo. Y entonces, pues él también, bien psicópata, él de verdad, sí, yo después le hice una prueba y sí es psicópata, era psicópata, es psicópata. Y yo, eso me encantaba, porque es un hombre seductor, es un hombre que tiene la gracia de
manipular también enormemente, de chantajear. Una vez nos fuimos a Acapulco y no pagamos absolutamente nada por su manipulación y su chantaje. 15 días viviendo en uno de los mejores hoteles, pero yo lo admiraba, yo veía en él esa cosa de salvador, de rescatador de mi hombre. Yo traía a un hombre más joven a mi lado. Mi vida sexual era encantadora. ¿Cómo no me iba yo a sentir bien? Él era todo para mí. Yo me peleé con mi hijo, lo corrí de la casa, ellos se pelearon a golpes y yo le di la razón a este hombre. O sea, fue algo espantoso. Yo viví con él las peores cosas que he experimentado con él, desde lo más hermoso hasta lo más terrible, pero lleno de enfermedad, todo lleno de enfermedad. Fue una de las épocas en donde intenté 3 veces suicidarme para que él no se fuera. Él iba y me rescataba del hospital, y entonces yo supe que esa era la manera en la que él se quedaba 3 días conmigo. Me cocinaba, me hablaba bonito, chupábamos de lo más caro, y pues esa era la manera en que yo tenía para tenerlo junto a mí. Tanto al grado que él hablaba con sus novias desde aquí, desde mi recámara. Él hablaba y les decía, no, déjame, mañana voy. Y yo le decía, no te vayas, o sea, por favor, no me dejes. Ve con ella, atiéndela, pero regresas, vienes otra vez conmigo. Muy feo. Hasta que llegó un momento en que yo no aguanté más, ya no aguantaba, yo ya estaba sin dinero, ya no tenía yo autoestima, ya no tenía yo nada, estaba yo en un vacío total, en una soledad impresionante, en una carencia, en un espantoso, hasta que lo corro y tuve que pasar lo mismo que yo creo que han pasado, para que se los platico, entre ir y venir, regresar, hasta que por fin logré dejar esta relación. Y entonces ahí fue cuando mi vida empezó a tomar otro, porque yo empecé sin nada. Literalmente esa tarde yo me acuerdo que estaba en mi cama hincada y le dije, Dios, ya no puedo, o sea, no tengo nada, nada. Mi hijo ya no está aquí, se fue de viaje, me dejó sola, obvio, ¿quién iba a querer estar con una mamá así? Y tuve que empezar otra vez. Empecé a recrearme otra vez, a reconciliarme con ese Dios güero de ojos azules, chino, y de pedirle perdón y de llorarle y de decirle, perdóname, o sea, todo lo que yo te deba, te juro que ya lo pagué, quiero empezar de nuevo, dame una oportunidad. Y bueno, meterme al grupo, al servicio. Me fui a internar unos meses después a la fundación y ahí estuve guardada un tiempo, ya no con la adicción, ya no tomaba, ya no me drogaba, ya no me empastillaba, pero servicio, mucho servicio, contando mi historia, ayudando a otras chicas, a otros compañeros, y eso fue lo que me sacó, al final eso fue lo que me sacó, estar como no enfrascada en mí, sino más bien ya vuelta hacia los demás. ¿Qué podía yo brindarles de la nada? ¿Qué podía yo brindarles sin mis bolsas de dinero? ¿Qué podía yo brindarles sin casas? ¿Qué podía yo brindarles así, de rodillas y con mi espíritu solamente, ya no con miedo, sino con esa parte que llega después de que atraviesas el miedo de decir, puta madre, o sea, ya no hay miedo, pero hay vacío. Ya no hay miedo, pero hay dolor. Ya no hay miedo, pero hay soledad. Y eso era lo que yo regalaba, yo brindaba eso, yo decía, si tú puedes hacer algo con mi dolor, con mi vacío y con mi sensación de que soy una inútil y una pendeja, hazlo, porque yo no puedo. Y pues ese fue mi proceso de empezar otra vez a retomar mi vida poco a poco. Yo nunca digo que por estas 24 horas, yo digo que por este minuto, por este hoy, por este segundo que es ahora presente aquí y ahora. Si no, pues sin esa fortaleza que al final el programa pues me dio y que yo volví a tomar con mucho cariño y con mucho respeto, pues así es como yo empecé a salir. Y hoy les puedo compartir que soy una mujer muy plena, muy feliz, así, muy feliz, con mucho gozo en mi corazón. Todo me entusiasma, todo me entusiasma mi gatito que está durmiendo aquí. Este gato, así como mi tesoro, mi perro, mi hijo, el amanecer, pongo cantos medicina y me metí mucho al camino chamánico, a la Wicca, me metí al programa, es decir, fue como un conjunto de muchas cosas
en donde hoy toco mi tambor con los ojos cerrados y sé que ese es Dios sonando ahí. Sé que ese es el Dios que se mete en mi corazón, en mi tambor, en mis danzas, porque sigo bailando. Cada que acá tengo a mis ángeles, ¿no? O sea, prendo mi vela, pongo mi fuente. Es decir, hoy yo les puedo compartir que disfruto, ay no, todo de una manera grandiosa, gracias a Dios, gracias al programa, gracias a que empecé de la nada, ya que pues sí, el miedo ya no está. Hoy en lugar de miedo es ese gozo y esa sensación de querer vivir para mí, para mis animales, para el servicio. Hoy no solo me dedico al servicio en este sentido, sino me metí mucho a la labor del VIH. Entonces tengo un grupo de autoapoyo. Cada que haya alguien que me solicite un servicio al hospital, voy y lo hago, no cobro. O sea, soy muy feliz, porque hoy sé que todo eso que pasé con mi hijo, y sé que todo eso que él me regaló, en cierto sentido, pues de algo lo tuve que transformar en amor, en bendición, lo tuve que transformar en ese que hoy me sostiene para vivir. O sea, que qué curioso, pero hoy el dolor del VIH de mi hijo me mantiene viva. Hoy la labor que hago con el VIH me mantiene viva. Hoy la labor que hago con los alcohólicos, con los codependientes, me mantiene viva. Entonces, pues hoy soy muy agradecida, estoy muy agradecida con Rose. Ella en algún momento me conoció de esos años, yo la conozco desde aquellos tiempos. Y sí, sé que se puede, sé que se sale, porque soy ese ejemplo. Y yo les dije al principio, si yo no experimento algo en mí, no lo comparto. Y hoy sé que ese Dios vive aquí, y pues que si en algo les puede servir para un granito la historia que yo he pasado, pues yo encantada, y bendiciones. Gracias. Gracias, Isacel, gracias por compartir tu historia. Pues ya nos quedan realmente 10, 15 minutitos. Gracias, Isacel, por compartir con tanto amor lo que pasaste. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta? ¿O alguien quiere escribir en el chat algo? Ok. A ver, aguántame tantito, tenemos 2 participantes. Primero Eunice y después Luis. Adelante, por favor, Eunice. Hola, buenas noches, compañeros. Soy Eunice y soy codependiente. Y quiero agradecer a nuestra compañera. La verdad no escuché su nombre porque empecé escuchando ya cuando había comenzado la reunión. Perdón por no hablarte por tu nombre. Ay, no te preocupes, Isacel. Pero gracias por tu experiencia. Francamente, yo estoy en un estado en donde por desamor me tiré a la basura. Y tu experiencia me acaba de abrir los ojos. Muchas gracias. Me enriqueció muchísimo y gracias por compartir tu gran crecimiento espiritual y gracias por haber trascendido tantas cosas que trascendiste. Este es el único lugar en donde dicen que sí se puede aprender en cabeza ajena, pero porque se habla desde el alma, porque está Dios y el poder superior con nosotros y tú con nosotros. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Adelante, Luis, por favor. Sí, gracias, compañeros. Soy Luis, soy codependiente. Isacel, muchas gracias por tu compartimiento. Es la segunda vez que tengo oportunidad de escucharte. Me impresiona siempre oírte y recibo la energía que emanas para recuperarte de varios tropiezos que has tenido muy fuertes. Yo no he tenido, gracias a Dios, tantos, pero sí he tenido algunos fuertes también. Y algunas cosas que describiste, yo las viví también. Fui alcohólico, fui adicto al clonazepam, fui adicto al cigarro y luego a una relación tóxica. Sí. Tablitas. Así como
como te oí, me oirían más o menos. Dicen, no es lo mismo, pero es igual. Así es, así es. Ajá. Fíjate que ahora estoy en el programa, en el 6º paso, y sí he tenido avances, no tantos en mi recuperación, no tanto como yo quisiera, y estoy en el 6º paso, y estoy entendiendo que la humildad en todos los pasos es importante, sobre todo en el primero, pero ahorita en el 6º también es muy fundamental. Y no puedo bajar mi ego, no puedo reducir mi ego. He entendido lo que he razonado lo que es el ego, lo que es, pero me falta ese paso para sentir que yo puedo todo, que yo puedo, que ya entendí, que ya razoné, que sé lo que se tiene que hacer, pero todavía tengo esa dependencia a mi creer que yo puedo solo. Yo he estado en varias situaciones parecidas a las que tú mencionaste y definitivamente es difícil salir de ellas. De esta última adicción a una relación tóxica es la más difícil. Es la más difícil que he tenido. Salir del clonazepam, salir del alcoholismo, salir del tabaquismo fue difícil. Fue difícil. Pero esta está cabrón. Y avanzo en los pasos del programa y retrocedo. De repente retrocedo. Y me siento fuerte, me siento confiado de que puedo. Vuelvo a retomar el camino y no avanzo otra vez. O sea, y tengo experiencia, te digo, en haber superado sin programa las adicciones. Y esa adicción a una relación tóxica es la que más me está costando trabajo, y a pesar de la experiencia, a pesar de lo que he entendido y leído en el programa, no puedo, ¿cómo decirte? Derrotarme para tener la humildad que se necesita y seguir en el programa. ¿Qué recomendarías? ¿Qué me podrías decir, tú que has conocido también el programa y has sentido muchas cosas, como lo dijiste, ese extra que hay que hacer, que hay que dar para poder salir adelante? Porque te digo, ahorita esta relación tóxica que es la que estoy tratando de dejar, ya llevo pues un buen tramo recorrido, pero sí me cuesta seguir adelante. Gracias. Gracias. A mí me funcionó agradecer. Yo sentía mucho esta parte que dices de la soberbia y de no rendirme del todo. Yo decía que me rendía, pero no es cierto. Yo tuve que empezar a hacer lo que yo te decía desde la otra vez, hacer como sí, pero hacer como sí era tirarme al piso de rodillas y hacer como si creyera yo y de verdad decirle gracias Dios, pero no en el gracias Dios cómoda desde donde siempre lo vi. No, gracias Dios desde que me das y entonces yo lo recibo con amor en mi camita calientita. No, fue rendirme, pero no, fíjate, ni siquiera es rendirte desde acá o rendirte en el corazón, como dicen. No, la rendición para mí empezó en el estómago y en el piso descalza. Cuando yo sentía esto que tú comentas, era decir, oh, pues vas, o sea, de plano ese llanto así que te llega porque no lo crees y dices, puta madre, lo voy a hacer aunque no crea. Era rendirme así, implorar en el piso y decirle gracias Dios porque me has mandado
ya no, aquí lo ocupo porque estoy compartiéndoles, pero cuando yo hacía esto, yo no le decía al cabrón, la sustancia, el mendigo, el maldito, el desgraciado, el pendejo, todo lo que en algún momento le dije. Para mí fue cambiar y decirle, Dios, gracias por este hombre maravilloso en mi vida, que me has traído para que yo aprenda cuál es tu luz, cuál es tu camino, cuál es eso que yo soy sin él. Gracias, gracias. Era para mí este clic que dices, este pasito, es el agradecimiento, pero el agradecimiento desde esta perspectiva de, aunque no lo creas, hazlo, aunque no lo creas, no le digas más la sustancia, el pendejo, el cabrón, el estúpido, no, bendecir es eso, es darle toda tu buena energía hasta esa persona, hasta ese hombre maravilloso que entró a mi vida, hasta él lo agradezco y digo gracias, Dios. ¿Y sabes cuál es la otra? En lugar de sentir eso que tú sientes, entiendo muy bien a qué te refieres cuando me hablas de la soberbia que no me deja avanzar, que el ego lo entiendes aquí, pero el ego jamás lo vas a dominar desde donde nace, y el ego nace de aquí, nace de tus pensamientos. Te tienes que vaciar de pensamientos, te tienes que vaciar, y entre eso que vacías de pensamiento, una partecita del ego se va, aunque no quieras. La otra partecita del ego que se queda, se vacía cuando agradeces desde aquí, desde el estómago. Se va cuando sientes cuál es fíjense, este pensamiento del hace rato de la intuición y de la inspiración. Cuando sientes que ese ego se está así como yendo hacia tus pies, pero desde el estómago, y entonces dices gracias y te dejas guiar por tu corazón y por tu estómago, no por el pensamiento, desde acá. ¿Qué tengo que hacer hoy, Señor? Dímelo, muéstramelo. ¿Cómo? ¿Cómo te entiendo? ¿Cómo sé que me estás diciendo qué hacer? ¿Cómo? ¿Sabes cómo yo he encontrado eso? Con mi perro, con mi gato. ¿Cómo me muestran estos seres que Dios me habla? Cuando tienen hambre y tengo que ir a darles de comer, esté haciendo lo que esté haciendo, ellos comen. Cuando tengo que ir y limpiar la caquita de mi coria y decir, la limpio con amor, porque es caca de su panza, porque ella caga igual que yo, y si amo a la coria, a mi perrita, amo a su caca. Cuando voy con mi hijo y le veo los ojos así, porque se enmarihuanó y anda briago y la chingada, y voy y le digo, gracias, mi amor, gracias, te amo, gracias. Ay, mamá, ¿por qué? Pues porque me estás enseñando cosas. Hoy lo siento, pero todo eso que te platico, lo tuve que hacer enojada, emberrinchada, así de madre, ¿cómo voy a ir a decirle a ese cabrón que agradezco que no me deje dormir, que agradezco que no me deje estar una noche en paz, porque si escucho el teléfono ya entro en angustia y creo que me van a hablar porque ya chocó, porque ya chupó, porque ya se accidentó, porque no. Ese es el momento del miedo, así, el miedo que te come porque te come el miedo. En ese momento yo no lo sentía de decir gracias, mi amor, hijo mío, gracias. Pero hoy ya lo siento. Pero tienes que empezar como sí. Tienes que empezar a huevo. Pero para eso no hay un paso sutil. No hay un clic que digas suavecito. No, ni madres. Este paso, así es así. Es como a mí alguna vez me lo dijo el padrino, que te digo, tú eres una cabrona y eres una enferma y te vas a morir y tu hijo se va a morir si no cambias. Hijo, así, eso, así, literal, frío, no hay de otra, no hay. Cuando yo le dije a este cabrón, ¿sabes qué? Ay, este hombre bello, ¿ves? Bueno, ahorita me gana, porque la emoción, yo soy emotiva, yo te hablo desde la panza, me gana la emoción.
Entonces, cuando yo le dije a este hombre bello, ¿sabes qué? Vete, ya no puedo más, fue hacerlo así. Ese momento me la creí. Ese momento dije, ya la hice, ya se fue. Pero ¿qué te crees? Que al ratito ya le buscaba, ya le marcaba, ya le mandaba mensaje. Y bueno, era la locura, tú lo sabes. Pero no, yo dije, no hay de otra, o sea, aquí no hay de a suavecito y de que si pasito a pasito y de que, no, poco a poquito, como dice Valadez, hagamos un grupo de tortugas. No, aquí es de huevos, es de decir, así, es rápido, de un día para otro, se acabó, no hay, literal, no hay, o sea, ya no hay más champán que te metan por la vagina, ya no hay más colgadas, ya no hay más nudos, ya no hay, se acabó, así, se acabó. ¿Cómo? Pues ya, se acabó. Ese clic del que tú me hablas, así es, o lo das o lo das, porque si no vas a seguir todo el tiempo ahí, ay, es que avanzo y retrocedo, pues sí, vas a avanzar y a retroceder las veces que tú quieras. Cuando tú digas hasta aquí se acabó, hasta ahí va a ser. Y mira que te lo digo yo, de verdad. Pero hazlo como si creyeras, con esa injundia en tu estómago de decir, ni madres, me muero, de verdad, me muero, pero no más. Fíjate, yo tengo harto miedo aún algunas veces de que mi hijo pues pase el recorrido de mi otro hijo. Pero ¿qué hago? Ya, lo que yo les decía la vez pasada, mi hijo, otro ya se murió. Ya conocí el dolor más grande que te puedas imaginar. Pasé por el momento más cabrón de ver pasar su cuerpo en esa bolsa negra con ese olor de sangre y de muerte. ¿Tú crees que me va a dar miedo algo hoy? Ni madres, ya no me da miedo. Si ese hijo mío, hermoso, maravilloso, decide tomar el mismo camino, Dios te lo entregó. Ya sé que se siente, ya sé que se siente ver morir a un hijo. ¿Qué? ¿Qué más me vas a echar? Ya no hay más miedo, no hay, porque ya lo viví y ya lo superé. ¿Te quieres morir? Pues mi amor, que Dios te acompañe hasta la muerte. Hoy ya no me da miedo. Sí, yo sé que si en algún momento, Dios, no me hagas caso otra vez, sabes que estoy loca y pendeja. Si en algún momento llegara a pasar eso, te aseguro que me voy a caer, voy a llorar, voy a berrear, seguro, porque duele, soy humana, no soy santa ni perfecta. Pero de que me levanto, porque ya sé que se siente. Entonces, no esperes que alguien llegue y te dé la llave mágica o la varita y te toque y te diga, ¡Lin! Superado. No, es de huevos y de acción. Y de Dios sobre todo. Llénate de Dios, así. Ahorita te lo digo y mira, se me enchina la piel. Cuando sientas a Dios así, con eso, esos son los huevos que te está mandando Dios para dar el clic. No es fácil, pero sí se puede. Gracias, muchas gracias, Isacel. Dios te bendiga. Sigue en manos de tu poder superior. Seguro. Gracias. Gracias, Ceci. Adelante, por favor. Gracias, Rose. Soy codependiente. No, pues ya, hija, primero, híjole, muchísimas gracias. Gracias, Ceci. No, muchas gracias. De verdad que estoy llorando porque me vi tan reflejada que con huevos, que va con muchos huevos. Tiene que ir con esos huevos, aunque sea llorando y rasgando y decir, es hasta aquí. Hasta aquí porque ya no puedo, ¿no? Así es. Y así de frente, con muchos huevos, Isa, sí se puede, y me reflejo mucho
gracias porque te iba a preguntar unas cosas, pero ya me las contestaste en la otra pregunta y no me queda otra más que de verdad agradecerte tu tiempo, agradecerte tu historia, agradecer tu apertura, agradecerte que estés aquí, agradecerle al Poder Superior, porque me sirve mucho esto, me sirve mucho escuchar y escucharte. Me identifico mucho y nuevamente muchísimas gracias, muchas A gracias. ti, Te mando Ceci. muchas bendiciones. Yo Gracias. también, hermosa, te quiero. Igualmente, gracias. Isa, pues muchas gracias. Gracias a Dios primeramente porque nos ha permitido estar en este compartir. Muchas gracias. Gracias por abrir tu corazón. Y yo quiero cerrar ya la junta y decirte, dijiste algo muy importante. Bueno, dijiste muchas cosas, pero lo último que dijiste fue bendecir. Y bendecir significa bien decir. Así es. Bien decir aún en las situaciones más difíciles y más dolorosas de nuestra vida. Bien decir y agradecer por lo que no nos dan y por lo que nos da Dios. Así es. Bendecir es tener la certeza de que Dios a través de esto que vivimos nos bendice, nos bendice, porque Él siempre está ahí presente. Porque Él siempre está con nosotros, según pues como Dios lo concibamos. Yo te agradezco infinitamente que nos hayas compartido tu vida, que hayas abierto tu corazón y que nos hayas mostrado que sí se puede, que hay caminos en los que nosotros tenemos que decidir. Y Dios es tan caballero que toca a la puerta, pero no abre, no entra si no lo invitamos a nuestro corazón. Y no hay poder más grande que el poder de Dios. Y lo dice el programa. Muchas gracias, compañeros, pues el tiempo se ha terminado. Muchas gracias, Isabel, que la pases muy bonito. Buenas noches. Ajá. Y el tiempo se nos ha terminado, compañeros. Para concluir esta sesión, me gustaría decirles que las opiniones aquí vertidas son estrictamente personales, por lo que pueden quedarse con lo que les agrade y desechar el resto. Todo lo que han escuchado fue dicho con reserva, de modo que debe considerarse confidencial. Mantengámoslo dentro del ámbito de esta sala y en la intimidad de nuestra mente. Evitemos la crítica, la censura y la murmuración para que la confianza florezca entre nosotros y podamos expresar sin ningún temor nuestras vivencias. Que sea pues la comprensión, el amor y la paz el espíritu de nuestro grupo. Les agradezco que me hayan permitido coordinar esta sesión. Le agradezco a Isabel que haya estado con nosotros, que haya compartido ese pensamiento hermoso que Dios nos puso para este tema. Y los invito a que me acompañen con la oración de cierre que dice: agradecemos a nuestro poder superior por todo aquello que hemos recibido de la reunión. A la hora de cerrar, llevamos con nosotros la sabiduría, el amor y la esperanza de la recuperación. Gracias, compañeros. Les recuerdo que nos mantenemos con nuestras propias contribuciones voluntarias y que es muy importante su aportación. Y ahora los invito a que nos acompañen a la cadena de unidad para decir la oración de la serenidad y de la responsabilidad que dice: Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Hágase tu voluntad y no la mía. Y la oración de la responsabilidad que dice: yo soy responsable cuando cualquiera, donde quiera, extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano de Codependientes Anónimos siempre esté ahí y por eso yo soy responsable. Sigamos entrando, esto funciona.
Muchas gracias, que tengan bonita noche, cuídense mucho. Gracias, Isacel. Gracias. Gracias, Antonio. Isacel. Gracias, Rose. Gracias a No, todos. gracias a Dios. Que nos Gracias, Buenas Rose. noches, Gracias. Rose, gracias. Gracias. Gracias, Rose. Isacel. Buenas noches a todos, compañeros. Buenas noches, cuídense mucho, que Dios los bendiga.